Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Más Salud TV, un programa donde seguimos brindando información sobre prevención de enfermedades, tratamientos médicos y avances científicos. ¿Nos ha seguido en la semana por nuestras redes sociales? Espero que sí. Estamos en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube. Y usted, si tiene alguna inquietud, duda o tema que quiere que tratemos, nos puede escribir a massaludtv2018@gmail.com. Para el 2030 se calcula que en todo el mundo, en todos los países, va a haber un crecimiento importante de la cantidad de ancianos. A la par, crecen los casos de abuso y maltrato contra los adultos mayores, una problemática que está invisibilizada y nosotros hoy nos vamos a meter de lleno en este tema. También vamos a hablar sobre la cirugía de varices. Hay varios mitos alrededor de esta operación, pero vamos a conocer las últimas técnicas y también cuánto le lleva a un paciente poder recuperarse. Les decía entonces, ayer fue en todo el mundo el día de toma de conciencia de lo que es el maltrato contra nuestros adultos mayores. Hemos entrevistado a una psicóloga de la obra social de los empleados públicos que nos explica muy bien cómo evitar estos casos. En el mundo, en realidad, se van registrando cada vez más casos sobre el tema de abuso y maltrato en la vejez. En realidad, lo que tenemos que pensar es que la población de adultos mayores, o sea, de personas de mayores de 60 años, va en vías de aumento y con este crecimiento de la población también se ha detectado que hay un mayor número de abuso y maltrato en la vejez. Pero, en realidad, si bien hay algunos estudios aislados y algunas estadísticas, en realidad no todas las situaciones de abuso y maltrato en la vejez son denunciadas, pero sí se sabe que va en vías de aumento y lógicamente Mendoza no escapa a esta situación mundial. ¿Es una problemática que ha estado invisibilizada? Es una problemática que está invisibilizada y justamente cuando la Organización Mundial de la Salud o algunas entidades internacionales de salud proclaman, ¿sí?, bajo asamblea un Día Internacional para la lucha contra el abuso y maltrato en la vejez, es justamente para que los estados parte tomen conciencia y pongan en agenda este tema. Digo, no solamente los gobiernos, sino las organizaciones civiles y todas las sociedades, como una forma de hacer visible esta problemática que viven los adultos mayores. ¿Por qué es tan importante prevenirlo? Y es muy importante porque primero por una cuestión de derechos humanos, ¿no? Pero fundamentalmente dentro del grupo de adultos mayores como en niños tenemos una población altamente vulnerable y frágil. Entonces tenemos que pensar que cuando hablamos de abuso y maltrato en la vejez, ¿quiénes son más proclives a recibir este tipo de maltrato? En general, las personas mayor de 80 años, fundamentalmente. ¿En qué casos se da más? ¿En hombres o en mujeres? Generalmente se da más en la franja de mujeres mayores de 80 años y con trastornos cognitivos, que son indicadores de fragilidad. Y por otro lado, también en aquellos casos donde conviven los adultos mayores con un grupo familiar disfuncional, donde, por ejemplo, puede haber en la familia tal vez consumo o presentarse algunas adicciones, como puede ser alcoholismo o consumo de psicotrópicos o algunas sustancias tóxicas. Entonces esto incrementa, o son factores sociales y culturales que incrementan el tema del abuso y maltrato en la vejez. Queda claro que la violencia contra los ancianos existe y va en aumento. Pero ¿cuáles son los tipos de maltrato que hay? Nos sigue explicando la licenciada de OSEP. Existen diferentes tipos de maltrato, como pueden ser los físicos, los psicológicos, emocionales, pero en realidad uno de los que va en vía de aumento es el maltrato financiero. Y esto tiene que ver con la utilización
de los bienes, del patrimonio de los adultos mayores por otras personas que tienen una relación de confianza, porque el maltrato generalmente se da en una relación de confianza. Y por otro lado, también es importante, cuando mencionábamos recién de que la población de adultos mayores va en vía de crecimiento, esto significa que todos tenemos que pensar también cómo le vamos a brindar cuidados a estas personas mayores en el caso de llegar a estados de dependencia, porque a mayor edad, mayor dependencia y mayor necesidad de cuidados. Entonces, hoy por hoy las familias están colapsadas, ¿sí? Y requieren estas personas mayores cuidados que originalmente se los daba la familia. Pero hoy las mujeres salen a trabajar, que son las que generalmente se encargan de los cuidados de las personas mayores. Entonces, bueno, es importante empezar como a armar redes, ¿sí? de apoyo para que los cuidadores también, ¿sí? puedan disminuir el estrés o la sobrecarga de estrés que provoca cuidar personas dependientes y además ocuparse de todas las otras tareas que les corresponde. Hoy pensemos que tenemos hijos de 70 y padres de 90, ¿no? Entonces las familias están altamente colapsadas y por eso es tan importante que las obras sociales y todos en conjunto podamos ayudar a cubrir estos cuidados que requiere el adulto mayor. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un adulto mayor está siendo maltratado en cualquiera de las características que usted ha mencionado? Bueno, en general, existen algunos indicadores que uno tiene que tener en cuenta y todos los profesionales también tenemos que buscar o adoptar medidas en el caso de aparecer estos indicadores. Cuando hablamos de maltrato psicológico, generalmente ellos lo expresan, de cómo son tratados, ya sea por algún miembro de la familia o a veces el mismo personal que los cuida. No recuerdo bien las estadísticas, pero uno de los mayores maltratos también se puede dar en las instituciones o residencias para mayores, y cuando uno entrevista inclusive al personal de estas residencias, la mayoría ha presenciado alguna situación tal vez de maltrato psicológico donde expresan que a la persona tal vez no se le habló bien o le gritaron, no se les preguntó. O sea, hay que tener en cuenta que la omisión de cuidados también es una forma de maltrato. ¿Sí? No solamente el acto o la acción, sino también la omisión. ¿Y cómo se puede hacer para ayudarlos en el caso de que uno sea testigo de cualquier tipo de maltrato hacia una persona? Lo primero que hay que hacer es indagar, ¿sí? Porque a veces, generalmente, ¿qué es lo que sucede? En la experiencia generalmente pasa que cuando se realiza una denuncia de maltrato a una entidad mayor, como pueden ser los juzgados de familia, muchas veces el mismo adulto mayor, cuando llega a la última instancia, tal vez no quiere declarar o hablar mal porque son sus propios familiares y generalmente los hijos. Entonces vuelve todo el proceso para atrás. Pero en realidad uno tiene que tratar de incorporar algunos dispositivos psicosociales para ayudar al grupo familiar, y en el caso donde realmente ya hay una evidencia concreta, se puede recurrir a los juzgados de familia. Todos los municipios tienen áreas de adultos mayores, las obras sociales. Creo que es importante llegar a personas que trabajamos con adultos mayores y que vamos a poder orientar o vamos a poder intervenir ante esas situaciones. Respetar a los adultos mayores. Vamos a volver sobre el tema, pero en nuestro próximo bloque conocemos más detalles sobre la cirugía de varices. Quédese con nosotros en Más Salud TV. Seguimos en Más Salud TV y como le habíamos prometido, ahora vamos a hablar con una cirujana y flebóloga especialista de la clínica francesa sobre la insuficiencia venosa crónica. Bueno, la insuficiencia venosa crónica es una enfermedad del sistema venoso que puede afectar tanto las paredes de las venas como sus válvulas.
Esto hace que cueste mucho más un retorno venoso y una de las funciones principales de las venas, que es devolver la sangre, transportarla nuevamente al corazón. Hay ciertos factores en donde se evidencia una mayor predisposición a desarrollar esta patología. Así puede ser, por ejemplo, el sexo femenino, la obesidad, se ve también más prevalente en pacientes con trabajos que están de pie, se puede evidenciar en pacientes con estreñimiento, con alteraciones traumatológicas u ortopédicas. También se evidencia en pacientes con antecedentes de trombosis de diferentes tipos y de diferentes, ya sea superficial o profunda. Y hay una causa hereditaria muy importante, en donde con uno de los padres hay hasta un 50% de prevalencia de patología y con los dos asciende hasta un 80-90%. En los últimos estudios en Argentina se ha evidenciado una prevalencia aproximada de un 40% en la población. Esta es una patología progresiva en donde se ven varios estadios y se puede observar desde las telangiectasias, o más conocidas como arañitas vasculares, presentes hasta en un 80% de la población, pasando después por las varices, las dilataciones venosas y llegando incluso hasta las úlceras o cambios en el color de la piel, así como en la calidad de la misma. También se pasa por diferentes síntomas, puede ser desde una pesadez simple, calambres, dolor, se puede presentar edema o lo que sería una retención de líquidos, hasta la úlcera, como nombramos previamente. En esta patología es muy importante la prevención, empezando por evitar el sedentarismo, haciendo actividad física aeróbica regular. Por ejemplo, lo ideal sería un mínimo de 4 veces por semana, 40 minutos cada vez por lo menos. Puede ser desde bicicleta, natación, caminatas. Otra de las medidas a prevenir es la obesidad, tratando de tener un buen control del peso. Además, es muy importante mencionar las medidas de compresión, ya sean las medias elásticas de compresión graduada o las vendas elásticas. Teniendo en cuenta que es una patología que es progresiva, evolutiva y continuamente avanza, las complicaciones más temidas pueden ser la trombosis, ya sea superficial o profunda, y así la úlcera, que forma parte de la evolución de esta patología. Hay que estar atentos, asimismo, a los cambios de color y de la calidad de la piel, que estos ya nos hablan de un estadio irreversible, que ya no vuelve atrás y que predispone justamente a la posibilidad de tener una úlcera. Muy interesante realmente. Pero alrededor de la cirugía de varices existen muchos mitos, como por ejemplo que no se puede operar en cualquier época del año. Nos sigue explicando la cirujana que no es así. La indicación de la cirugía va a depender del territorio venoso comprometido, ya sea el territorio superficial, el profundo o el sistema de venas perforantes. Para esto es fundamental un estudio basado principalmente en el ecodoppler venoso. Con respecto a la cirugía, hablando principalmente de los troncos, es en donde hay más variación e innovación en las opciones de cirugías. La técnica convencional es una técnica que ya tiene más de 100 años, que es ya conocida por todos, en donde se saca, por ejemplo, toda la vena safena. Hay técnicas nuevas, que son las técnicas endovasculares, en donde podemos dividir principalmente en las que son por calor, que serían el láser y la radiofrecuencia, endovenosos, y otra de las opciones es la espuma o FOAM. Estas últimas 3 técnicas, que son las más novedosas, se logran solamente con una punción ecoguiada, o sea, bajo ecografía, y eso es muy importante porque nos da una mayor seguridad. Y de acuerdo a eso, o se progresa un catéter de láser o radiofrecuencia por la vena safena o se progresa la espuma. La espuma actúa por un medio químico, es por la misma medicación que produce el cierre de las venas. Las otras 2 técnicas, el cierre lo logran a través del calor. Estas técnicas son ambulatorias, el paciente se opera en el día y se va ese mismo día y se va caminando. Es importante hacer una consulta temprana al flebólogo. Hay 3 situaciones principales.
o los pacientes que tienen síntomas, ya sean calambres, dolor, esa sensación de cansancio, que se hinchan las piernas o las varices visibles. Otra de las opciones es cuando un paciente tiene varices aún siendo asintomáticas. ¿Qué significa? Por más que uno no tenga síntomas, si tiene varices, lo ideal es consultar. La tercera opción es en aquellos pacientes que tienen una carga genética importante, que tienen antecedentes familiares importantes. Hay varios mitos con respecto a flebología y a la patología venosa. Por ejemplo, uno de ellos es que las varices aparecen solamente en mujeres. Eso es falso. Se ve una predisposición tanto en mujeres como en hombres, pero si bien la relación es mucho mayor en las mujeres, la relación es 4 mujeres por 1 hombre. En esto principalmente influye el factor hormonal de las mujeres. Otro de los mitos es que pueden operarse solamente en verano. Esto no es así, la patología se puede operar durante todo el año, todo depende principalmente de la actividad que haga cada paciente. Otra creencia es que al sacar las varices salen otras venas o se recargan las venas ya existentes. Esto en realidad no es así, corresponde más a la característica de ser una enfermedad progresiva. Otra pregunta muy frecuente es ¿por dónde pasa la sangre si se sacan las varices? Lo que hay que saber es que habitualmente el 85 a 90% de la sangre va por el sistema venoso profundo, que no se opera en estas cirugías. Solamente un 10 a un 15% de la sangre va por todo el sistema superficial. Otro mito es creer que si las varices no generan síntomas, no hay que consultar. No, porque la patología puede estar instalada y pueden estar enfermas las venas sin generar síntomas, pero puede ser que evolutivamente sí lo generen. Otra creencia es que con insuficiencia venosa crónica uno no puede estar expuesto al sol. Lo que hay que tener en cuenta es que no hay que exponerse a fuentes de calor en forma continua. Esto no significa que un paciente no pueda tomar sol, no pueda ir a la pileta o no se pueda depilar con cera. Hay que tratar de buscar alternativas. Otra cosa a aclarar es que no después de un golpe se producen varices, que es lo que muchos creen. Sí se puede ver que después de un golpe se produzca un hematoma, pero no necesariamente eso no va a generar varices. Sí se puede generar algún coagulito, que sería alguna trombosis superficial, o un mayor dolor e inflamación de las venas. También muchas personas creen que después de un golpe la vena se puede reventar y sangrar. Las típicas varices de gran tamaño en realidad tienen paredes venosas fuertes y gruesas, entonces no es común que sangren. Lo que sí puede ocurrir, como dijimos antes, es o que se forme algún coagulito o que se produzca un hematoma. Distinto es cuando el golpe se produce en las zonas de cambio de color de la piel, en donde la piel es más frágil, como hablamos previamente. Ahí sí se puede abrir la piel y producir lo que se conoce como úlcera. El último mito del cual vamos a hablar es que esto es una enfermedad de personas ancianas. Si bien es cierto que hay una mayor prevalencia, un mayor número de casos en personas adultas y ancianas, esto se puede ver incluso desde jóvenes, en chicos de edad escolar principalmente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay mucha carga genética también. Como nos explicó la flebóloga, no hay que dejarse estar y consultar cuanto antes si usted tiene alguna duda sobre esta problemática. En nuestro próximo bloque volvemos sobre el tema maltrato y abuso contra nuestros adultos mayores. Quédese en la pantalla del 7, ya volvemos. Último bloque para Más Salud TV. Volvemos sobre el tema de la vejez, que para muchos significa tener que quedarse en casa a cuidar nietos. No es lo que propone la OSEP, que tiene una serie de talleres con el foco puesto en una vejez activa. Seguimos escuchando a la licenciada experta en la problemática.
Bueno, CEP tiene marcado como 3 áreas fundamentales. Una que tiene que ver con la parte de prevención y promoción, donde se trabaja con las personas mayores en diferentes talleres que tienden a incrementar el envejecimiento activo, y también hay que tener en cuenta que la franja de adultos mayores son ellos mismos muchas veces los que se autodiscriminan. Entonces, bueno, la idea también es trabajar sobre sus derechos y trabajar sobre diferentes áreas para incentivar de alguna forma la autonomía y la independencia, que es lo que más importa en la vejez, ¿sí? Entonces, estos talleres, tenemos talleres de envejecimiento activo, tenemos talleres de sexualidad, talleres de estimulación cognitiva, que eso es muy importante, tenemos talleres socio-recreativos, salidas que hacemos recreativas también con los adultos mayores, otros que tienden a cuidar la salud bucal, oftalmológica, que lo denominamos el taller de los sentidos, y después tenemos, bueno, talleres literarios, de nutrición, y estamos ahora en la etapa de poder realizar estos mismos talleres en las diferentes sedes de OSEP. La otra área marcada es la parte de que se otorgan, bueno, apoyos económicos para cuidadores domiciliarios. Esto es a través de una valoración social y una valoración geriátrica en general. Y la otra área son las ayudas que se dan para residencias de adultos mayores. ¿Cómo puede un afiliado acceder a este programa? Pueden directamente acercarse a cualquier sede de OSEP, a cualquier delegación o OSEP central, y concurrir al Departamento de Adultos Mayores, donde ahí serán orientados y se pueden inscribir en cualquiera de estos talleres, o si también muchos pueden venir en búsqueda de a veces de asesoramiento que requieren dentro de la temática gerontológica, como puede ser por ahí decir, bueno, tal vez una familia tiene un adulto mayor que está pasando una situación grave y bueno, necesita ser orientado y asesorado desde un punto de vista gerontológico. No todos muchas veces saben qué hacer o qué es lo que corresponde. A veces son adultos mayores que por ahí no tienen la atención médica que requieren. Entonces, si son afiliados de OSEP, pueden acercarse a los departamentos de adultos mayores de cada sede y ahí los vamos a ir orientando en los cuidados que requiere esa persona. ¿Los talleres son gratuitos? Los talleres son gratuitos, exactamente. ¿Y el asesoramiento? También. ¿Desde qué edad una persona es adulto mayor? Una persona es adulto mayor a partir de los 60 años, ¿sí? Los talleres que damos en forma de prevención están destinados a todas personas de 60 años y más, y si hablamos ya de apoyos económicos para determinados servicios, esos están para personas de 65 y más años, luego de una valoración geriátrica que se realiza con profesionales especialistas en la temática. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero no quisimos dejar de preguntarle a nuestra entrevistada por qué la vejez tiene tan poca valoración en nuestra sociedad. Hay un mito en creer que en Oriente el adulto mayor es más valorado, pero en realidad no deja de ser un mito. Lo real es que existen un montón de prejuicios negativos hacia la vejez, y esto hace, ¿sí?, que justamente se desvalorice la figura del adulto mayor, porque originalmente siempre la expectativa de vida era menor, entonces la gente se moría a los 60 años. Entonces, automáticamente se creía que una persona de 60 años o padecían enfermedades graves, enfermedades terminales, y por lo tanto se asoció lo que es la enfermedad a la vejez. Pero hoy los adultos mayores tienen las agendas más completas que nosotros, realizan un montón de actividades, las personas adultas mayores pueden continuar estudiando, participar de distintas actividades, y yo siempre digo que Mendoza es una provincia que ofrece a los adultos mayores desde los municipios, obras sociales, centros de jubilados, un montón de alternativas y otras que seguramente tendremos que repensarlas
para las nuevas generaciones de adultos mayores que vienen, porque es tan heterogénea la franja que en realidad tenemos que pensar, bueno, a ver, qué otras actividades vamos a poder ofrecer para hacer más inclusivas las actividades que proponemos, ¿no? Pero por lo general estos prejuicios negativos de creer que la vejez es enfermedad, o de creer que las personas mayores no pueden estudiar, o de pensar que las personas mayores no se pueden enamorar, ¿sí? Tienden a justamente a desvalorizar el rol de un adulto mayor. Y hoy por hoy una persona mayor a los 60 años tiene que empezar como a proyectar y pensar qué va a hacer en la franja que le queda de los 60 a los 80. Entonces, este es otro taller que estamos brindando acá en la OSEP, que tiene que ver con la preparación para la jubilación. Decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? ¿Cuál va a ser mi proyecto de vida? ¿Sí? Porque no tenemos que pensar, y este también es otro prejuicio, de que solamente vamos a cuidar nietos, o que solamente nos vamos a cuidar o vamos a hacer las cosas de la casa. En realidad tenemos que repensar un nuevo proyecto de vida, y justamente tratando de darnos el tiempo para poder realizar aquellas cosas que tal vez cuando estaba trabajando no podía hacerlas, ¿no? Y seguramente voy a descubrir áreas nuevas, no explotadas, justamente en esta etapa de la vida. Si usted es afiliado a OSEP y tiene más de 60 años y le interesan estos talleres o asesoramiento, no dude en acercarse a la sede más cercana, ya que es todo gratuito. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, o escribirnos a massaludtv2018@gmail.com. El próximo sábado nos volvemos a encontrar por la pantalla del 7. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.